Bueno, y seguimos en Hechos Destacados. Ahora contamos con la gratísima y honorable presencia del presidente de la Academia de Historia, Roberto Zaretto, haciendo otra efeméride patria. Buen día, ¿cómo estás, Roberto? Buen día, Hernán. Sí, otra efemérides, efectivamente. Sobre todo en la Argentina, que tenemos la costumbre de celebrar los fallecimientos y los nacimientos. Totalmente, totalmente. Pero por lo menos recordamos a los héroes todavía, ¿no? Por lo menos todavía algunos los recordamos, sí. Bueno, y vamos a hablar obviamente de San Martín por la fecha, pero vos sabés que hemos estudiado tanto y cosas tan distintas sobre San Martín, que uno a veces se mezcla los personajes. San Martín es como que está en la misma dimensión que Bolívar a nivel sudamericano o mundial, digamos, en el sentido de su participación en la emancipación americana, pero tiene un nivel como superior también en la misma Argentina a los patriotas nacionales, como quizás Belgrano o Saavedra o Güemes. ¿A qué lo atribuís vos este papel que tiene? No, sí, sin duda. Bueno, el protagonismo, a ver, Saavedra es muy importante en los sucesos de Mayo. A partir de su caída en 1811 se convierte, que además sufre destierro, persecuciones, pero un personaje secundario en la vida de la Argentina, ¿no? Bueno, Belgrano 1820. Belgrano, hay un libro de Alperín Dongui, uno de los últimos, el enigma Belgrano, porque Belgrano tiene éxitos y fracasos, ¿no es cierto? Pero sin duda, yo creo que lo definió bien Mitre cuando titula La vida de Belgrano, Historia de la Independencia Argentina, y la de San Martín de la emancipación americana. Es decir, San Martín nos trasciende. Hay, algunos discuten el tema de San Martín, padre de la patria, que fue Sarmiento el que le dio ese título de padre de la patria, pero, y yo a veces digo, sí, a lo mejor es un poco, no exagerado, es una manera de apropiarnos, porque San Martín yo creo que nos trasciende. Es el hombre, como lo definió para mí mejor Mitre, el de la emancipación americana, sudamericana. Eh, es un hombre que tiene vidas amplias. A ver, después de la independencia de Chile, por ejemplo, ¿qué problema tiene San Martín? Que muchos dicen, ya está, no hay problemas en Chile, en Perú quieren seguir vinculados los españoles, que se las arreglen. Y San Martín tiene claro que hasta que no se tome Lima, hay peligros para la independencia de nuestras naciones. Es decir, sentió la estrategia, evidentemente que era un hombre superior a los demás, sin desconocer los enormes valores que tuvieron Saavedra, Purredón, en realidad todos Ahora, sus hijos sin sombra que hicieron sus aportes, ¿no? ahora esto que decís puede chocar también o ser muy funcional al plan inglés, ¿no es cierto? En un momento de una coyuntura histórica en donde a los ingleses también le convenía el plan de San Martín y hubo muchos documentos en los últimos tiempos que reflejaban una gestión casi a pie de la letra de los documentos que eran de origen inglés, ¿no es cierto? ¿Cómo ves eso vos? Mirá, a ver, no es tan así. Hay una carta del Comodoro Bowler, que era el jefe de la estación naval en Sudamérica de la flota inglesa, que dice, he estado con San Martín, no me pidió nada. Además, cuando hablamos de Inglaterra, a veces nos pasa, Inglaterra es una sociedad muy compleja, estaba en ese momento la evolución de la sociedad industrial, era una monarquía constitucional, donde todavía el monarca tenía ciertas atribuciones, ya no era un monarca absoluto, era una monarquía parlamentaria, pero tampoco era la monarquía de Carlos III, de Isabel II, que tenía derecho a opinar. Por ejemplo, Inglaterra en realidad estaba buscando una conciliación entre España y nuestros países que buscaban la independencia. Porque no hay que olvidar que Inglaterra, a partir de 1808, se convierte en aliado de España en la guerra contra Napoleón. ¿Y era un Y aliado además, real? ¿eh? ¿Y era un aliado real desde tu punto de vista en 1908, 1808? Y claro, tan real ¿por qué España pierde Napoleón? Porque va un ejército inglés. Sí, hay una gran labor de las guerrillas, pero España estuvo a punto de perderse sobre la independencia.
quedó Cádiz, quedaron situados en Cádiz y la isla de León. ¿Quién ¿Y en participa? 1816 la situación era la El misma? general Bellington, el duque de Wellington, ¿por qué después termina en Waterloo? Se destaca en la campaña portuguesa-española. Él libera la península. ¿Quién es su segundo? Belfort. ¿Quién? Belfort, Ah, ok. el, el que encabezó la primera invasión inglesa. Sí, claro. ¿Y eso en Entonces son 1816 se aliados mantiene? de España. Lo que busca en esa guerra, cuando nosotros estamos en Inglaterra, es que no caigamos en manos de Napoleón. El miedo inglés era que nosotros termináramos de acuerdo con Napoleón. Ahora, por supuesto que había sectores ingleses pro-independentistas, no hay que olvidarse que ya los jesuitas habían golpeado las puertas de Londres después de la expulsión, con el padre Vizcardo de Perú y su carta a los españoles americanos, así se titula, Bregando por la Independencia, Gualberto Godoy, mendocino, que ya va a Londres, Miranda. Entonces sí, había un partido pro-independentista en Inglaterra. Pero, por ejemplo, hay un acuerdo entre Inglaterra y España en 1817 donde le concede todo Fernando VII las ventajas comerciales a Inglaterra en caso de recuperar los territorios americanos. Ok. Que además los recupera, a ver, lo dice Bolívar, cuando San Martín los derrota en Maipú, ahí empieza a haber esperanza de independencia. Y lo dice el mariscal Pezuela años después en España. Pezuela, el penúltimo virrey del Perú, el que derrota a Belgrano, Vilcapugio y Ayohuma, dice, la batalla de Maipú nos hizo tomar conciencia de que podíamos perder. Y eso lo logra San Martín, que es un hombre de una amplitud amplia. No hay que olvidarse, San Martín participó del Estado Mayor del Ejército Español. Era en la época de las guerras napoleónicas, así que tenía concepción de la estrategia. En las cuestiones militares hay que entender la diferencia del estratega y del táctico. Y el gran general es que sabe hacer las dos cosas. San Martín supo ganar. Una vez un general brasileño me lo definió muy bien. Lo importante no es ganar batallas, es ganar la guerra. Totalmente. Ya. Tuvimos generales, por ejemplo, el general Paz era un gran ganador de batalla, pero siempre perdía la guerra. Claro. Es decir, evidentemente que no era un estratega. San Martín era un estratega, ganaba, sabía lo que era la táctica para ganar una batalla, pero tenía la concepción de la guerra. Hay un episodio interesante que muestra la estrategia de San Martín, que además la concepción integral de la guerra. Cuando, por ejemplo, se habla de la flota española que venía hacia Buenos Aires a tratar de reconquistarla, y bueno, y que vengan las tropas del ejército de los Andes, que hay que defender, él dice, no, lo más importante es no dejarlo desembarcar, hay que juntar todos los barcos posibles para hundir esa flota, dar la batalla en el océano. Es decir, un militar tiene una concepción amplia de la guerra, no solo el ambiente terrestre, el componente naval. Lo dice con la guerra con el Brasil. Es muy difícil pelear esa guerra, dice, porque Brasil tiene una gran escuadra, nos van a bloquear el puerto, no va a haber recursos fiscales para pagar el ejército. Y él en ese Viste que momento no todos estaba dicen acá. la tontería que siempre se repite. Ganamos Uchizaingó, hicimos una paz, qué barbaridad, entregamos el Uruguay y ganamos. No, no ganamos la guerra, ganamos una batalla. Y San Martín lo tuvo claro eso. Es decir, no se puede ganar esa guerra, dice. Y nosotros, él no estaba acá en Argentina en ese momento. No, estaba ya en el exilio y Claro. no. Algunos le echaron en cara que no ofreció sus servicios y él no los ofreció pensando que como había algunos que no tenía buena relación con Rivadavia, pensaba que no se lo iban a aceptar. Pero es un hombre evidentemente superior y que además tenía muy claro los problemas de nuestros países, las dificultades. Por ejemplo, habla de la locura del federalismo. Dice que son grandes extensiones despobladas, ciudades que tienen nada más que el nombre de ciudades, gente sin educación, claro, porque él conoce el país, no hay que olvidarse que llega hasta Yatasto, en Salta,
está unos meses en Tucumán, Córdoba, vive 3 años en Cuyo, cruza la cordillera varias veces, va y viene a Buenos Aires, así que conoce el país y Ok. sabe ¿Y entonces de lo que nos falta en nuestra falencia. cómo lo caracterizarías? ¿Como un político y militar? ¿Como un militar solo? Como porque lo que veo tiene una visión bastante amplia, ¿no? No, no, es un gran militar y un gran político. Sí, 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 algunos a veces han cuestionado porque, pues no sé, porque se fue del Perú y dicen, bueno, le falló, bueno, hizo lo que pudo, estaba solo. A ver, San Martín en 1820 se queda sin un Estado argentino que lo respalde. Ese es el Vienen tema. un grupo de fascinerosos, derrocan el gobierno central de ahí del litoral y San Martín pierde un Estado nacional que lo apoye. Intenta hacer algo, le pide a Güemes respaldo, Güemes le pide a los gobernadores, hagamos un congreso para respaldarlo a San Martín, nadie le da bola a Güemes. Eso es lo que pasa, y San Martín va al Perú con el ejército, la bandera de Chile y la bandera del ejército de los Andes, y le tiene que pedir a los oficiales argentinos que lo respalden, porque ya no tiene un Estado. Y eso dura 6 años. ¿No? Y no, ahí está, en Perú está 2 años. Un En lugar el difícil, 24 porque en termina, Perú ¿no? había una presencia española muy fuerte, mucha gente añoraba la pertenencia al Imperio Español. Pero la guerra Y termina en el 2020, en 1824, ¿no es cierto? O claro, la sea, batalla de 4 años Ayacucho. Bueno, por sin eso esa es la apoyo. explicación de Guayaquil. Eso fue lo que Donde pasó hay en Guayaquil. una fuerte presencia inglesa es en el ejército de Bolívar, porque promovida por el Estado inglés o no, yo creo que no, que algún grupo, pero lo cierto que muchos desocupados de las guerras napoleónicas, soldados, oficiales, van a Venezuela. La mitad del ejército de Bolívar es inglés, o Ah, británico, mejor dicho, hay irlandeses, escoceses. y para ir redondeando un poco, ¿vos qué No es pensás el que se caso habló? nuestro, hay algún oficial, pero está el general Miller, pero la mayoría, la abrumadora mayoría de los soldados son criollos, criollos y Robert, africanos. ¿Eh? y para ir redondeando un poco, ¿para vos qué se habló en Guayaquil entre Bolívar y San Martín? ¿Qué se habló en Guayaquil? Bueno, a ver, San Martín creía que la solución para terminar la guerra era un acuerdo con Europa y la instalación de una monarquía, y Bolívar tenía aspiraciones personales. Bolívar tenía, creo que no descartó además en algún momento coronarse, él también, por otro lado, como emperador, creo que no lo descartó, también tenía claro que había un sentimiento republicano. Hay una frase de Bolívar interesante, dice, en realidad América del Sur necesita reyes con el título de presidente. ¿Qué hace Bolívar? Se hace elegir presidente vitalicio. Lo mismo pasa con Sucre en Bolivia, presidente vitalicio. Y eso les dio cierta estabilidad porque tuvieron un gobierno distinto que los nuestros, ¿no? No, 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 no tuvo estabilidad. Sucre terminó asesinado al año y medio. Ah, un año y medio duró Sí, nada sí, más. sí, sí. Y Bolívar se tuvo que ir en 1830. Mirá, lo de Bolívar es tremendo. Dice, arado en el mar. Qué sabio que fue San Martín al irse. Cuando se iba al exilio en 1830, no sé, ¿Y duró poco lo dónde se de él. exilia? ¿Eh? No ¿Dónde se alcanzó a exilia? exiliarse porque se muere. Ok. Si estaba en el puerto, creo que de Santa Marta. Qué sabio el general San Martín. Y dice otra frase tremenda. Las gentes decentes, el término decente en esa época era sinónimo de lo que hoy llamaríamos gente educada, una clase alta. Dice, las gentes decentes de América Hispana, no se hablaba de Latinoamérica en esa época, las gentes decentes Hispanoamérica tienen un solo destino, emigrar. He arado en el mar. Estoy arrepentido de haber peleado por la independencia. Tremendo. Ese es el final de Bolívar. ¿Y cómo muere? Muere de muerte natural. Hubo intento de asesinarlo, pero de muerte natural, estaba muy enfermo.
Sí, se enferma como producto de lo que había vivido, obviamente. Y claro, sí, sí, sí. Curiosamente, San Martín, que era un hombre que tenía unos problemas de salud, llega a los 72 años, que para esa época era una edad interesante. Sí, 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 era re Sí, viejo para sí. esa época. Para esa época era viejo, sí, 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 sí. Curiosamente logra. No, tiene una buena vida después San Martín, porque salvo un año y medio en que no llegaban las pensiones y demás, de Buenos Aires, de Chile, de Perú, bueno, empiezan a venir, después el Marqués de Aguado que los albacea, Y ya logra muere que las rentas de reconocido. la herencia de su mujer lleguen también. Parece que había Y ya muere ¿eh? reconocido, ¿no es cierto? ¿Cómo? Muere reconocido ya, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, pero el reconocimiento viene posterior. Por ejemplo, cuando él muere, el único que le rinde un buen homenaje es Urquiza, que hace levantar una columna en su homenaje. Por ejemplo, Rosas no hace un homenaje así muy grande. Los homenajes empiezan después de Caseros. Después de Caseros empiezan los homenajes. Y básicamente a partir de la obra de Mitre, y luego cuando se promueve con Avellaneda el retorno de los restos aquí, que se cumple su voluntad, que sus restos descansen en Buenos Aires. Eso está en el testamento, los famosos discursos lo recibe Sarmiento en el puerto, los restos, el discurso en la ceremonia de inhumación en la Catedral de Avellaneda, y ahí está que consagrado, pero básicamente la obra de Mitre, Ok, que es la cuando él ya no fundación de una estaba. historiografía argentina y que, bueno, busca un par digamos, poner algunos referentes, empezar a hacer un panteón para fundar la nacionalidad argentina. ¿Cuál era Que ese fue el objetivo de la obra de Mitre, ¿no? sí, no es casual no es casual cómo titula su diario, La Nación Argentina, después se convierte en la Nación a secas, porque era la idea de convertir a los porteños, a los entrerrianos, a los catamarqueños, los mendocinos, los salteños, en argentinos. En Perfecto. eso fue muy importante para mí, para muchos historiadores, la guerra del Paraguay. Ahí fueron a esa guerra gente hombres que se habían enfrentado 4 años antes, en Cepeda y Pavón, al ejército porteño y el ejército de las 13 provincias de la Algo Confederación parecido Urquiza. a lo que vos estabas contando de españoles e ingleses Sí. en España. Bueno, en Paraguay van como catamarqueños, pero ahí se forma un ejército nacional, bueno, como argentino. Está la famosa anécdota de, de Sarmiento, cuando se inaugura el ferrocarril a Tucumán, sirven unas empanadas, hay muchos gobernadores, todo, y entonces él a propósito dice, sí, esta empanada tucumana está buena, pero como la sanjuanina, y ahí empiezan todos a hablar de la empanada catamarqueña, la cordobesa, bueno, la mendocina, la jujeña, y entonces él dice, bueno, ¿cuándo vamos a hablar de la empanada nacional? Es decir, la labor de hacer un argentinos, de gente que se sentía más bien más ligada a sus patrias chicas, ¿no? Bueno, vamos a tener que dedicarle un párrafo entonces a Mitre, ¿no es cierto? Que por supuesto es una figura fundamental que no está suficientemente valorada. Nietzsche y Urquiza son en definitiva los que posibilitan que hoy exista una Argentina como la conocemos, sino dividida en 2 o 3 países, con sus Bueno, acuerdos. vamos a aprovechar la próxima oportunidad para dedicarnos a ellos, ¿eh? Pero sí, sí, pero por ahí además la labor lo de Mitre de fundar una historiografía argentina muy documentada, hay que decirlo, donde él visitó los campos de batalla de San Martín, es decir, recorrió los terrenos, actuó como un historiador profesional. No, en esa época no existía la carrera de historiador. Qué maravilla. Bueno, vamos a dedicarle el próximo espacio entonces cuando surja la próxima fecha. ¿Te Pero parece? con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por Al contrario, que acompañarnos en tengas este buena destacado estadía momento. este fin de semana. Hasta la Gracias, próxima. igualmente. Hasta luego. Hasta luego.